Jaime, que tiene una estatura de 1,60 metros, comprueba que su sombra en el piso horizontal producida por un foco de alumbrado público es de 3,20 metros. Luego, cuando se para justo en el punto donde termina dicha sombra, la correspondiente sombra mide 4 metros. ¿A cuántos metros del suelo está ubicado el foco? Aquí tenemos un esquema donde hemos dibujado a Jaime. Aquí tenemos nuestro foco de alumbrado público. El foco de alumbrado público hace que se proyecte una sombra de Jaime que nos dicen que es de 3,20 metros. La sombra tiene una longitud de 3,20 metros. Vamos a poner la distancia por aquí, 3,20. También nos dicen que la estatura de Jaime es de 1,60. Entonces vamos a poner la estatura de Jaime que es de 1,60 o 1,6. Luego nos dicen que cuando se para justo en el punto donde termina dicha sombra. Entonces Jaime se desplaza y se para justo en el punto donde termina dicha sombra. La correspondiente sombra ahora mide 4 metros. Entonces, nuevamente va a tener una nueva sombra que mide 4 metros. Nos preguntan a cuántos metros del suelo está ubicado el foco. Ya nos están preguntando por la altura del foco. Vamos a poner que esa altura valga X. Así que tenemos que hallar el valor de X. Esos son los datos del problema que los hemos representado en este esquema, en este dibujo. Y a partir de este dibujo vamos a sacar dos triángulos rectángulos para plantear el problema, ¿sí? A partir de estos triángulos rectángulos. Vamos a copiar las distancias. La altura del foco es X. Jaime por aquí. También estaría por aquí. La altura de Jaime es de 1,6. La distancia, la primera sombra, esta de acá, vale 3,2. Y la otra sombra vale 4. Listo, esos son todos los datos. Y para plantear el problema, lo que vamos a hacer es poner un ángulo. A ver, ¿dónde lo ponemos? Aquí. Vamos a poner nuestro ángulo que sea alfa. Y vamos a decir lo siguiente. La tangente de alfa, considerando el triángulo más grande, va a ser igual. Considerando el triángulo más grande, va a ser igual al cateto opuesto, que vale X, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente tendría toda esta longitud, ¿no? Ya, vamos a poner una variable auxiliar aquí. Por ejemplo, que sea Y, porque no sabemos cuánto vale esa distancia. Entonces, el cateto adyacente sería 4 más 3,2 más nuestra variable auxiliar que hemos puesto Y. Bien, ahora vamos a hallar la misma tangente, la tangente de alfa. Ya, entonces esto va a ser igual. Vamos a considerar ahora este triángulo de aquí, este triángulo pequeño. Entonces la tangente va a ser igual al cateto opuesto. Y ahora el cateto opuesto es la altura de Jaime, es 1,6. Esta altura vale 1,6. Entonces ponemos 1,6 entre la distancia o la longitud del cateto adyacente, que es 4. Entonces 1,6 entre 4. Hemos obtenido una ecuación. Vamos a marcarla. Pero esta ecuación tiene dos incógnitas. Tiene la incógnita x, que es la que queremos hallar, y tiene una incógnita adicional que es y. Entonces necesitamos otra ecuación, porque tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. A ver, la otra ecuación la vamos a sacar a partir de este triángulo.
Vamos a considerar este ángulo que sea beta y vamos a plantear de manera similar que el caso anterior la tangente de beta. Entonces la tangente de beta va a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto en ese triángulo es x. Ya entonces tenemos x entre el cateto adyacente. La longitud del cateto adyacente vendría a ser la suma de y más 3,2. Y más 3,2. Y ahora vamos a considerar este triángulo pequeño. Planteamos también la tangente de beta va a ser igual a 1,6. El cateto opuesto es 1,6 entre el cateto adyacente que es 3,2. Entonces aquí tendríamos la otra ecuación que necesitábamos y básicamente lo que tenemos que resolver es estas dos ecuaciones para poder hallar el valor de x. Vamos a reducir un poco la primera ecuación. 4 más 3,2 sería 7,2. Entonces tendríamos x sobre 7,2 más y. Eso es igual a y 1,6 entre 4. 1,6 entre 4 es 0,4. Entonces esto que está dividiendo lo podemos pasar a multiplicar. 7,2 más y. Borramos aquí y tendríamos x nada más. Ya entonces ahora vamos a dejarlo ahí momentáneamente esta ecuación y vamos a concentrarnos aquí en la ecuación de la tangente de beta. En primer lugar vamos a dividir 1,6 entre 3,2. Entonces eso sería igual a ver, tendríamos, si multiplicamos por 10 al numerador y al denominador, nos quedaría 16 sobre 32. Sacamos 16 1, 16 de 32, 2. Nos queda un medio. Entonces vamos a poner directamente que ahí queda un medio. Luego nos quedaría lo demás igual, x sobre y más 3,2. Realizamos producto en aspa. Quedaría entonces 2x igual a y más 3,2. Ya, lo que vamos a hacer es, en la ecuación anterior, en la que hemos obtenido aquí, vamos a multiplicar por 2 ambos lados de la ecuación. De manera que obtenemos 2x y aquí tenemos también 2x, ¿no? Es lo mismo. Así que vamos a reemplazar, en lugar de 2x vamos a poner y más 3,2. Para que nos quede una ecuación con una sola incógnita. 0,4 por 2 es 0,8. Entonces nos quedaría 0,8 y ese valor se va a multiplicar a cada uno de los elementos del paréntesis. 0,8 por 7,2 más 0,8 por y. Entonces 0,8 que está con signos positivos lo pasamos a restar. Y entonces tendríamos 1 menos 0,8, nos quedaría 0,2. 0,2y va a ser igual. Y aquí tendríamos 0,8 por 7,2. A ver, 8 por 2 es 16. 7 por 8 es 56. Y una que llevamos, 57. Tenemos dos decimales, quedaría 5,76. Y este número, que es el 3,2, pasa al otro lado con signo negativo, pasa a restar, menos 3,2. Tenemos 0,2y es igual 5,76 menos 3,2. Eso sería, a ver, quedaría 6, 7 menos 2, 5 y 5 menos 3, 2. 2,56. Ahora lo que hacemos es pasar a dividir el 0,2. Ponemos aquí 0,2. Vamos a multiplicar por 10 al numerador y al denominador. Entonces nos quedaría 2 entre 25,6. 25,6. Y eso es igual a 25. En la mitad de 25 es
12,5. De 0,6 y 0,3. Entonces quedaría 12,8, ¿no? Quedaría 12,8. Bien, entonces conocemos el valor de y, que es igual a 12,8, y ese valor lo vamos a reemplazar en la ecuación que tenemos aquí abajo, en esta ecuación. Entonces 2x es igual a y más 3,2. Y es 12,8 más 3,2. 12,8 más 3,2 sería 13 más 2, 16, ¿no? 16, 2x es igual a 16, x es igual a 16 sobre 2, x es igual a 8. Y ya hallamos el valor de x vale 8, o sea, la altura del poste es de 8 metros.